bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo fiore è il partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore è il partigiano, morto per la libertà. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches de sábado. Estamos saliendo en vivo aquí en Línea de Fuego. Regresamos después de 7 días. Bueno, de repente si usted ve el programa el domingo, porque se repite el domingo, puede ser que en menos tiempo. Pero siempre va a ser una gran oportunidad de analizar esta semana con la coyuntura política, con lo que ha pasado en el Congreso, con lo que ha pasado. Estamos de cara a una elección también que se viene ahorita. Están pasando cosas en las audiencias de Pedro Castillo. Hay un montón por analizar. Mi nombre es Julio Fernández, estamos saliendo en vivo y como ya ustedes lo podrán notar, no estoy solo. Hoy hay una mesa nutrida y además grandes invitados. Tenemos a Ernesto y a Martín que me acompañan como todas las noches. Arrancamos por ti, Martín, bienvenido. Muy buenas noches, Julio, muy buenas noches, Ernesto. Aquí muy contento de seguir en esta apuesta por el programa Línea de Fuego y nutriéndonos cada semana con las noticias y con los avances de nuestros actores políticos y la coyuntura que nos da nuevas expectativas y nuevas visiones para el próximo año, ¿no? Julio, bienvenido. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, buen sábado. Julio, hola Martín, buen sábado, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en Línea de Fuego. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Tenemos como el primer tema lo que ha pasado, ya lo anunciaba, con el tema del otrora mandatario Pedro Castillo Terrones, que ya sabemos que están en los alegatos finales en este juicio oral que él tiene, en donde cuando es la oportunidad de presentar las credenciales, es decir, de presentarse ante los magistrados, Pedro Castillo emplea estos momentos para dar algunos mensajes, algunas alocuciones, y en esta oportunidad ha llamado la atención. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo creo que hay dos cosas saltantes de la presentación del último alegato que se supone ha sido hoy de Pedro Castillo en la DINOE, en el penal de Barbadillo, ¿no? Yo creo que han habido dos momentos. El momento más picaresco, me parece a mí, es en el cual Pedro Castillo saca el símbolo del partido político con el que ha hecho una alianza política, que es Juntos por el Perú, muestra el símbolo que es JP y dice, bueno, a mí me han pedido identificarme, claro, y yo me identifico en este momento. Yo soy José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Sí. Y este 2026, la única manera de cambiar las cosas, este es el camino. Ese es en resumen. Asocia el símbolo. José Pedro Castillo. Claro, ¿no? Entonces me parece, eso me parece lo picaresco, me parece algo interesante, ¿no? Y lógicamente cositas, que calienta y un poco llama la atención en la medida de que todas las cámaras, todos los medios de comunicación están, cierto, fijados en la coyuntura política y en esto que está pasando Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo está pasando por un juicio que es bastante cuestionado con respecto a cierto, y dos procesos, diría yo. Uno es este juicio que se ha caracterizado y lo han denominado juicio político los seguidores de Pedro Castillo como tal, y lógicamente también la inhabilitación que tenemos por otro lado en el Congreso, ¿no? Tal cual. Tenemos, a propósito del particular, el video para recordar lo que ha sido esta audiencia el día jueves pasado, la mañana del jueves muy temprano, y esto fue lo que se vivió. Luego lo comentamos, a ver. A mí me han pedido que me identifique. Señores, yo acá, José Pedro Castillo, junto con el pueblo. Y esto es lo que tenemos que hacer para el 2026, para recuperar el país. Bien, ahí está entonces el video. Esta es una de las partes, Martín, Ernesto, una de las partes que llamó la atención de esta audiencia. Claro, lo que pasa es que Pedro tiene bastante claro que es un juicio político, ¿no? Todos los juristas nacionales e internacionales se han pronunciado que realmente el debido proceso y el tema en estricto legal es un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces él está atendiendo el tema políticamente, ¿no? Y de cara a las elecciones del próximo año también hay una brecha que cerrar entre la apuesta de Pedro Castillo con Juntos por el Perú
y lo que mucha población al interior del país percibe, que Pedro Castillo todavía sigue siendo parte del lápiz. Entonces, se ha intensificado, tanto por parte de Juntos por el Perú como por parte de Pedro Castillo, este esfuerzo de asociar la imagen de su apuesta política, ¿no?, a la JP. O sea, él quiere deslindarse del lápiz. Claro, porque lo que pasa es que en el interior del país hay mucha gente que sigue pensando que Pedro es parte de Perú Libre. Y Perú Libre también está haciendo uso de esa imagen de Pedro Castillo en algunos lugares. Entonces, al parecer, esta es una carrera contra reloj, porque evidentemente viene una sentencia y se está aprovechando por parte del partido y por parte de Pedro todos los espacios posibles para poder asociar ambas imágenes. Él está aprovechando las audiencias. La campaña ahí empezó, ¿no? La campaña ahí empezó, tenemos una confrontación, ¿cierto? Un aprovechamiento, como lo dice Ernesto, pero otros mensajes, ¿no? O sea, se ha dejado de lado el tema jurídico, el tema de la defensa legal, y estamos pasando el tema, cierto, político. Sí. Eso también han habido dos temas que ha presentado Pedro Castillo, ¿no? Uno es el tema de mencionar a Mari Carmen Alba en algún momento en el cual ella, durante el gobierno de Pedro Castillo en la instauración, trata de llegar a poner condiciones y le solicita, en palabras de Pedro Castillo, 2 ministerios para dejarlo gobernar. Todo aparentemente. Su alegato ha sido político. Cierto. Ha hablado de educación, de salud, de su gobierno. Ha sido un mitin prácticamente de Castillo. Vamos a ver, muchachos, ¿les parece si recordamos el momento justamente que ha mencionado Martín, la locución que tuvo Pedro Castillo luego de enseñar su credencial? A ver. Y cuando subo al helicóptero encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Mari Carmen. Hace un cambio con mi seguridad y se sienta a mi lado y se toma un selfie. Bueno, ahí está lo que él aseveraba, vamos a repasarlo en breve, pero en medio también de otras intervenciones que tuvo, una de ellas en donde, lo escucharon ustedes también, él mencionaba que si le descubren algún tipo de cosa, algún tipo de ilícito que haya hecho, él se ofrece a ser el primero que le apliquen la pena de muerte, ha dicho Castillo. Correcto. Curioso. Es un mensaje político, evidentemente, ¿no? Y ojo, lo ha dicho Juan Carlos Tafur, ¿no? El éxito de Juntos por el Perú, que es la alianza que está trabajando con Pedro en este momento, depende de que Castillo pueda endosar su capital político para el próximo proceso. ¿Pero ese es un mensaje político o es populismo? Es que... Depende de muerte, no se puede poner nadie todavía. Yo creo que claro, es parte de la campaña, es parte de la campaña electoral, por eso es parte de la campaña electoral. Porque además no hay pena de muerte en el Perú. Sí, pues no hay todavía. ¿no? Pero el mensaje queda, ¿no? El mensaje radical queda decir, confío tanto en que no soy corrupto que pongo mi cabeza sobre la mesa, ¿no? Tenemos ahora sí el video para repasarlo en completo, porque quedó un poquito mordido. Suéltalo, por favor, y a ver. Y no le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario, porque yo tenía una actividad, ir, supervisar y volver. Y cuando se sienta a mi lado me dice, me codea y me dice, necesito 2 ministerios para que te quedes hasta 2026. Yo pensaba que era una broma porque le dije, ¿cuándo vamos a ir a Contumazán? Porque ella es mi paisana. ¿Qué Contumazán y Contumazán? Yo necesito 2 ministerios. Yo hice mi función, hice el trabajo, regresé, subió, se volvió a sentar a mi lado. Cuando llegamos al grupo número 8, y me dice, estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar? No, le digo, ¿por qué? Tengo que compartir eso. Tienes que hacerlo, me dice. Tienes que compartir el gobierno. Tienes que hacerlo, si no, ¿cómo vas a gobernar? Y al final me dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a dar los 2 ministerios, quiero que no me la toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido. Óigame, bueno, ahí están esas palabras de Pedro Castillo Terrones, que dice, ¿qué con tu Mazán y qué con tu Sada? Dame 2 ministerios. Dice. Pero no resultaría raro toda vez que cuando entra Dina, la composición de su gabinete tiene fuerte presencia de los partidos que son mayoría del Congreso y que hoy queda de público conocimiento porque ministros como él, el ministro de Salud, por ejemplo, están candidateando por estos partidos, ¿no? Han renunciado. ¿Puede todos ser ministro de Salud? El ministro... ¿De Dina te refieres? Claro, de Dina, okay. el ministro de Dina. Claro. Bueno, están todos, ¿no? Morgan Quero, hay varios que están... Claro, Morgan Quero también, el ministro del Interior, ex premier también, están postulando. Entonces, si Pedro dice eso y después llega Dina y Dina reparte los ministerios con los partidos del Congreso,
podría ser cierto lo que está señalando. Yo no, claro, esta es una carrera política electoral ya de corto tiempo, ¿no? De diciembre a abril quedan muy pocos meses y lógicamente tienen que posicionar un discurso y, como lo decía Ernesto, asociar. En el caso de Pedro Castillo me parece interesante lo que menciona, ¿no? Porque habíamos mencionado en otros programas, por ejemplo, la capacidad de endoce que tiene un expresidente, ¿no? Como lo ha hecho López Obrador en México con Sheinbaum, o como lo ha pretendido hacer el presidente Boric en Chile con Janet Jara, ¿no? Entonces, no necesariamente eso se va a traducir, pero lógicamente la capacidad que tenga el endoce se va a ver justamente en la posibilidad de un discurso políticamente, ¿cierto?, bien estructurado, y creo que aquí lo está tratando de hacer. Y aquí también lo va a tener que intentar Vizcarra con su hermano. Por supuesto. Que creo que está avanzando mucho más porque está en la misma. Pero en el caso de Pedro, él tiene la dificultad que está recluido en un penal. Por supuesto. Entonces, ahí es una dificultad mayor. Bueno, podría estar como Betsy Chávez en todo caso. A ver, tenemos un video más, Misa y Yacer. Vamos a ponerlo, por favor, Pedro Castillo, en otro momento de esta misma audiencia que fue bastante particular. Lánzalo. Soy indio, soy campechano, soy maestro y a mucha honra soy rondero. Buenos días a todos. Señores jueces supremos, una vez más está demostrado de que la Fiscalía no ha podido demostrar el delito de rebelión en esta causa. Siendo así, han pasado una etapa de control, una etapa de investigación, y me tienen justamente preso más de 2 años y medio. Cuando se hace la apelación en esta detención preventiva, el juez César San Martín ratifica lo que decía la Fiscalía, y no solamente justificando, en todo caso forzando el delito penal, sino diciendo de que, bueno, pues no es para un delito de rebelión, no bastan las armas, hay que verla por el otro lado y forzar y decir que hubo una conmoción social, hubo una violencia psíquica y por eso tiene que estar en Barbadillo. De verdad, eso es la justicia en el país. Debo decirles, señores magistrados, de que he venido revisando el tema de la provisionalidad. Que lo interrumpa, pero favor concluya. Señora jueza, para que se acredite. Me señor. llaman a un juicio oral y no me pueden cortar. No, es que yo concluyo acá porque después no voy a seguir participando. Cada etapa tiene su momento. Concluya. Permítame un minuto, por favor. Se ha visto el tema de la provisionalidad. Veo de que no solamente en este juicio, sino ya viene por buen tiempo en el Perú, que la provisionalidad es sinónimo de injusticia. Ustedes tienen que marcar una línea en este juicio y no se sientan incómodos cuando le dicen jueces supremos provisionales. Yo no me siento incómodo cuando me dicen maestro rural, campesino, campechano, que viene del pueblo andino. Soy indio, soy campechano, soy maestro y a mucha honra soy rondero. Y por ser así, por llevar la voz a palacio de la gente de abajo, de lo que nunca tuvo la oportunidad de hacerla, he chocado con los grandes intereses que dominan este país. Y a eso se suman algunos cadáveres políticos prófugos que dicen, ¿sabe qué? Concluya, señor. Concluyo, señora. Que dicen, ¿sabe qué? Somos la izquierda popular. Pues efectivamente lo han demostrado en la práctica, que son la izquierda de fuerza popular. Y termino, señores jueces, diciendo de que a mí no se me atan. Yo no pido disculpas. Los que agreden a un presidente elegido por el pueblo, la tienen que pedir perdón al pueblo. Hay personas que hoy en este escenario político salen a la palestra a decir, defendemos a los pobres, defendemos a esto, favor, pero en la práctica viven como ricos. He concluido. Muy buenos días. Gracias. Bueno, está, ya levántalo. Dice la izquierda de Fuerza Popular. Una clara alusión a Perú Libre, ¿no? Ya. Y a Vladimir Cerrón, porque habla de un político prófugo. Ya, pero Perú Libre fue el partido con el que entró, o sea, ya quiere demarcarse totalmente de... Parece que es parte de la estrategia, pero además la confrontación entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo ya es desde que Pedro Castillo está en el gobierno. Y a propósito, en 2 semanas se cumplen 3 años ya
de prisión preventiva para Pedro Castillo. 3 años ya. Lo que mencionaba yo era justamente que ya dejó de ser hace tiempo. Bueno, la estrategia de Pedro Castillo y su defensa entendió, ¿cierto?, que no había manera de ganar este juicio y por ende había que dar un salto hacia, ¿cierto?, darle una respuesta política. Entonces todas sus intervenciones han sido políticas. Entonces el día de allí, esta semana también, ¿no?, en el Congreso hemos tenido la presencia de el abogado de Pedro Castillo, Raúl Noblecilla, que da pues un batacazo también al Congreso y de una u otra manera hace, ¿cierto?, una campaña, curiosamente Raúl Noblecilla no está participando en las elecciones al lado de Pedro Castillo, ¿no? Pero sin embargo en su defensa va directamente en un golpe contra el Congreso y lógicamente adquiere bastante notoriedad, ¿cierto? Y lógicamente la adhesión con respecto al rechazo que tiene el Congreso en este momento, ¿no? Bien, correcto. Bueno, vamos a ir a la primera pausa publicitaria. Estamos en Línea de Fuego, una publicidad, regresamos. Los hechos más saltantes, la noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber, te diría, paro. El 15 nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes, sin pelos en la lengua. Línea de Fuego. Por Viva TV. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. La verdad no le teme a la opresión, no hay mentira que oculte el dolor. Si se busca la razón en la nación, cuando la verdad levanta la voz, se enfrenta a la duda y a la confusión. Línea de fuego, donde el valor nunca se esconde, donde el debate se responde, voces que inspiran, ideas que chocan. Línea de fuego. La verdad no le teme a la... Muy bien, continuamos aquí en vivo, en Línea de Fuego. Estamos saliendo en vivo este sábado por la noche. Momento además para hablar de política y aterrizarlo con invitados. Nuestro primer invitado es Jaime Antezana, investigador. Ya lo tenemos aquí. Pónchalo por favor, mi hermano Jaime. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Un gusto tenerte acá en el programa. Estamos con Ernesto y estamos con Martín. ¿Qué tal, Jaime? Muy bienvenido a nuestro programa y empezamos de frente haciendo algunas preguntas con respecto a tu especialidad, que es, ¿cierto?, el narcotráfico fundamentalmente, pero tal vez es bueno también mencionar algo del terrorismo, ¿no? Porque hace poco aparecieron unas pintas, ¿cierto? Sí. Y una pinta en especial que para los desentendidos, pues, diría, hay un retorno del terrorismo, pero sin embargo para ti que conoces, o sea, asociar a Sendero con el MRTA como que no es algo muy claro para los analistas ni convincente, ¿no?
Efectivamente, yo escribí un artículo inmediatamente y dije que eran pintas falsas, ¿no?, de Sendero Luminoso, precisamente por eso, porque iba al costado de una inscripción del MRTA. ¿Y qué intención habría detrás de ello, no? ¿Quiénes probablemente estarían detrás o qué buscaría hacer una pinta como esas en este momento? Mira, desde la derrota política, militar de Sendero Luminoso, que fue el año 92, con la captura de Guzmán y gran parte de la cúpula senderista, y luego con el puntillazo final, que fue la captura de Feliciano, el 14 de julio del 99, en el Perú ya no tenemos terrorismo, ¿no? El MRTA, con el intento de secuestro en la embajada japonesa y su develamiento que los dejó sin vida a ninguno de ellos, se acabó el MRTA, ¿no? Entonces no hay terrorismo, eso es lo primero que quiero decir, ¿no? En el Perú no hay terrorismo. Sí. Jaime, al micro, por favor, para escucharte bien. Al micro para escucharte bien. Entonces, cuando se habla de remanentes del terrorismo, ¿qué es una aseveración falsa para ti? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hubo el tema de los remanentes terroristas surge después de la captura de Guzmán, ¿no? Cuando Guzmán es capturado, se divide entre dos corrientes, la corriente que está el acuerdo de paz, por acuerdo de paz y el proseguir. Bien, cuando cae Feliciano en 99, ahí ellos eran los remanentes. Sí. Entonces cae y se desmonta toda esa corriente, y los hermanos Quispe Palomino, que estaban entre Vizcatán y Pangoa, ¿no?, en el N, es lo que quedaba como elementos residuales del senderismo, ¿no?, como una deuda pendiente del proceso de pacificación anterior. El problema es que ellos dejan de ser senderistas, desde mi punto de vista, desde el día 14 de julio del 99. ¿Por qué? Porque dos hermanos Quispe Palomino, Raúl, que es en realidad Jorge Quispe Palomino, su hermana, ¿no?, participan junto con el general Fournier en la captura de Feliciano, y logran la captura de Feliciano precisamente ese mes de julio del año 99. Entonces, si los hermanos Quispe Palomino colaboraron con las fuerzas del orden para sacarse el camino a Feliciano, ese día ellos dejaron de ser senderistas. Claro. No lo hicieron porque tenían diferencias ideológicas, políticas. Y perdón, ¿por qué arrancaste diciendo, ahí también se quedó un poco la idea en el camino, ¿por qué es inverosímil ver una pinta de MRTA con Sendero? No, primero porque ellos jamás se han autodenominado Sendero Luminoso. Ese es el alias que nosotros le hemos puesto. Ellos se llaman Partido Comunista del Perú, ¿no? Sendero Luminoso es la forma como nosotros lo llamamos, pero no como ellos se nunca ellos han hecho una pinta como Sendero Luminoso. Jamás, nunca. ¿En serio? Quien pone una pinta, ninguna, nunca. Hubo un eslogan en los años finales de los 70, inicio de los 80, que se llamó Por el Sendero Luminoso de Mariátegui. Claro. Nada más. Sé que salía de allí. A partir de ahí, nosotros le etiquetamos como Sendero Luminoso. Pero ellos siempre fueron PSP. Todas sus pintas, desde antes del inicio de la lucha armada, que como ellos llaman, que en realidad para nosotros fue terrorismo. del P, ¿no? PC del P, porque no, ellos PSP nada más, no le ponen ¿no? del, porque PSP. No. Obviamente sí, ellos dicen Partido Comunista del Perú. Del Perú. ¿No? Ahora, eso fue, sus pintas llegaron a su remate final el 92. Entre el 92 y el 93 no hay pintas de Sendero Luminoso propiamente dicho. Entonces podemos decir que lo que ocurre básicamente el día de hoy en el Brain es narcotráfico. Absolutamente. Entonces, ¿por qué cada vez que vamos a un proceso electoral se revive la situación, ¿no?, del terrorismo, toda vez que ya desde el 92 no existe prácticamente Sendero Luminoso? Terrorismo ya no existe, Sendero sí existe. Sendero surge en los años, en la segunda mitad de los 60. ¿Pero Sendero no tiene intenciones políticas también? Sí, claro. Políticas legales, por supuesto que sí. Por eso intentaron... ¿Y ese proyecto no sigue gestando? Claro que sí. No vas a matar a una organización que nace en la segunda mitad de los 60, más de 50 años, prácticamente 60 años, ¿no?, que tienen la vida política peruana, y hicieron lo que hicieron entre el 80 al 92 hasta el 99,
hackearon al país, casi nos hicieron inviables, estuvieron a punto no de ganar el poder, sino de refundir al país. Entonces eso no desaparece. Ellos lo que hicieron con el acuerdo de paz, pasaron después a solución política a los problemas derivados de la guerra y luego llegaron a la conclusión de que había que participar legalmente en la vida política del país. Entonces, ese es el camino. Entonces Movadef 2011, correcto. FUDEP 2016 y ahora están en dinámicas legales. Que a propósito ha salido una lista por ahí de personas que habrían firmado el padrón del Movadef, están participando en el proceso Pero si electoral. presentaron un padrón de más de 300.000 firmas, ¿cómo no va a estar firmado? Ellos no pueden ser senderistas porque es un padrón del Jurado Nacional de Elecciones para ser un partido legal. Ahora, ellos han sobrevivido, ¿no? Pero en realidad me gustaría preguntarte algo, no por el tema de la legalidad que ha buscado un sector de Sendero, ¿no? Sino fundamentalmente por ese supuesto remanente en el BRAEN, porque yo me pregunto de cuántos elementos estamos hablando. Supongamos que son 200, 300, o sea, tú tienes un ejército, una policía nacional, tú tienes la Marina, tú tienes las Fuerzas Armadas y el Estado o un gobierno no es capaz de entrar en el BRAEN y acabar con ese remanente. Ya, mira, el año cero de esta organización sería agosto del año 99, post captura de Feliciano. Cuando José se erige como, Víctor Quispe Palomino, alias José, se erige como dirigente principal de estos residuos que estaban en diáspora, es decir, muchos han huido, ¿entiendes? Porque cayó Feliciano y para ellos hay que escapar de esto, ¿no? ¿Qué pasa? José entonces trata de recuperar a algunos sectores de esto. Logra. Estamos hablando de más o menos entre mujeres adultas, hombres adultos, niños, población que se llamó cautiva, ¿no? Cautiva, es decir, enrolada forzosamente antes de la captura de Guzmán. En los campamentos. Estamos hablando, y la fuerza principal, es decir, su fuerza principal, la que está activa en términos armados, en total, mira, ellos tendrían a ver cercanos a los 1.000 personas y la fuerza principal de 400. ¿Cuántos fueron al año 2022? Que yo he hecho la entrevista a los que huyeron de esta organización. Ellos eran 160, la fuerza principal, es decir, menos de la mitad de 400 que eran el año 99. ¿Y cuántos eran en total toda la periferia? Máximo llegan a 400. Es decir, están también en menos de la mitad de lo que fue el año en agosto del 99, que es el año cero. Toma José la batuta de esta organización. ¿Por qué yo considero que ya no es Sendero Luminoso? ¿No? Porque muchos dicen, no, puede seguir siendo un remanente, porque ahora se autodenominan militarizado Partido Comunista del Perú. Claro. ¿Por qué no es Sendero? ¿Por qué? Porque cuando José toma la batuta, decide irse con todos ellos que estaban en diversos puntos del distrito de Pangoa, ¿no? Deciden llevarlos a Vizcatán, que es una zona, una montaña inexpugnable. Jaime, alejada. Pero la pregunta que yo te hago es ¿por qué no se puede capturar a esos 160 o 400 de los que estamos hablando supuestamente? Tan importante como esa pregunta es la que me acaba de decir. Ya. ¿Por qué no es? Sí. Muy bien. Cuando José se va, porque sabe que la coca estaba creciendo en el BRAE. La coca vuelve a crecer en el 98, después de su caída el año 95. Y hay un nuevo ciclo que se abre en el 98 y que es el que está hasta ahora durando. Es finales de los 90 y todo el siglo XXI que vamos discurriendo el narcotráfico. Y José llega a Vizcatán precisamente para cobrar cupos a los mochileros, porque sabía que Vizcatán era la salida principal de la droga por caminos de herradura. Dos, el año eso fue el 2002. El 2003 se instalan 2 pozas de maceración. José ordena a los jóvenes, a los muchachos, sembrar coca para que ellos mismos producir su propia pasta básica de cocaína. Ese es el plan de José, el plan de los hermanos que iban. Migrar al narcotráfico. Claro, pasar al narcotráfico. Entonces, coca, pozas. Pero algo más pasó. Un segundo rasgo de esto es que el año 2003 se instala un laboratorio de refinamiento de cocaína de una organización internacional colombiana, ¿no? También se instala un segundo laboratorio del primo Lucho de los hermanos Quispe Palomino, un primo que también viene de las mismas tierras de ellos, que son Vischongo, allá en Vilcas Huamán, en el sur, en la mitad, antes de llegar al sur de Ayacucho. Y
el tercer laboratorio es el 2006 de una organización internacional brasileña. Entonces, eso es lo que la DIRCOTE, las Fuerzas Armadas han querido nublarlo, opacar este lado, ¿no? Porque no solamente tú dices pozas de maceración, tienes tres laboratorios de refinería de cocaína. Todos los jóvenes trabajaban en los laboratorios de los colombianos, de los brachicos. Brachicos le llamamos a los brasileños, ¿no? Y intercambiaban armas, por eso tenían armas modernas. Entonces, y el tercer laboratorio era de un primo y un familiar de los hermanos Quispe Palomino. Tercer laboratorio. O sea, perdón, todo ese poderío en armas y todo lo sofisticado que tenían venía netamente del narcotráfico. Totalmente, por supuesto. Después, claro, ya empieza el 2005, viene el tema de las emboscadas y emboscan en Puente Catute a un convoy policial antinarcóticos que había salido de la base de Palmapampa. Ahí le quitan sus armas. Eso es otra fuente de adquisición de armas. Pero quiero terminar con el tema del narcotráfico. ¿Por qué están muy metidos? Porque el mismo año 2003, mire, es que el plan de los hermanos Quispe Palomino, que habían estado ya en los 90 trabajando para una firma de narcotráfico, la firma Machi, que también mucha gente lo ha anulado, seguramente ustedes ni sabían. Muy bien, ahora están enterados. Víctor Quispe Palomino, alias José, Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, trabajaban para la firma Machi en los 90, o sea, tenían un pie en el senderismo y el otro pie en el narcotráfico. Entonces, ¿Y la firma Machi de dónde proviene? Del norte. Del norte. Norte Chico. Bien. Y todo eso lo voy a publicar en un libro porque lo tengo con testimonios. Lo que estoy diciendo ahora lo tengo con testimonios de quienes estuvieron dentro. El año 2003 va a surgir un sistema de trasiego, es decir, de traslado de la droga muy sofisticado. Como recuerdan, le dije que tenía una cantidad muy grande de gente que llamaban masa cautiva, niños, mujeres. Ninguno de ellos nunca más han secuestrado. Todo lo que fue enrolamiento forzoso o secuestro, que es el nombre técnico que recibe, fueron en la era del senderismo. Sobre todo de Guzmán, no el de Feliciano. Ya no podían, estaban en derrota. Ya no podían secuestrar. No hay secuestros, en todo el siglo XXI no hay secuestros. Correcto. Acá la gente habla de secuestros, ellos no secuestran a nadie. Te preguntaba lo del narcotráfico. Pero quería decirte lo más importante, porque son 99 mujeres que organiza, les ordena a los 99 mujeres, todas ellas jóvenes, máximo 40 años, muy fuertes, a mover entre 1.500 a 1.800 kilos. Testimonio de dos personas que fueron llamados los burros, es decir, los que van delante de estas 99 mujeres. Ellos me cuentan 1.500, 1.800 kilos, y ellos en punta de carretera, es decir, donde iban a entregar la merca a una camioneta, reciben una mochila que solamente se la entregaban a Víctor Quispe Palomino, alias José. Entonces tú tienes que desde el año 2003 hasta septiembre del 2009 han trasladado más de 1,5 toneladas de droga. ¿Para quién? Para los hermanos Quispe Palomino. Claro. ¿Entiendes? Y no tenían ningún discurso ideológico. Todo el llamado discurso ideológico y político es finales del 2006, inicios del 2007. Ok, Jaime, y de ese discurso político vamos a hablar en breve, porque nos tenemos que ir a una pausa publicitaria. 30 segundos y volvemos. Estamos en vivo aquí en Línea de Fuego. Los hechos más saltantes. La noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber paro. El 15 nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes, sin pelos en la lengua. Línea de Fuego. Por Viva TV, creciendo contigo. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Muy bien, estamos aquí en vivo en Línea de Fuego y continuamos esta importante entrevista con la investigadora antesana que se encuentra con nosotros y estábamos, hay varias preguntas. Ernesto, tú tenías una muy interesante. Sí, ¿cuál es la situación del narcotráfico en el país en este momento? ¿No? O sea, ¿qué tanto... Al micro, Ernesto, por favor. ¿Qué tanto se ha incrementado la producción? ¿Cuánto está facturando? En algún momento se decía que la economía del Perú subsistía gracias al aporte de la economía informal y uno de esos era el narcotráfico, ¿no? ¿Cuál es la situación, Jaime? A ver, mira, el Perú ha tenido varios ciclos. Quizás los más importantes son 60-70 de ascenso, el boom de la coca de la pasta 80-90, que llegamos a 129.000 hectáreas, su punto más alto que el Perú ha conocido en cuanto a producción de coca, de pasta y obviamente de clorhidrato de cocaína. Esto se cae el año 95 y llega alrededor de 43.500 hectáreas del año 99-2000. Bien, de ahí empieza un nuevo ciclo que crece hasta el año 2011 a 62.500 hectáreas. Un primer ciclo. Pero hoy, de esas 62.500 hectáreas, hoy el Perú tiene bordeando las 100.000 hectáreas, ¿no? Hace unos años, un par de años o tres, la propia medición de vida de su observatorio reconoció que teníamos 95.000 hectáreas. Entonces seguimos siendo uno de los principales países abastecedores el segundo productor de coca y cocaína del mundo. ¿Y eso obviamente significa? Eso, a ver, actualmente yo tenía la cifra del 2023 que era de 4.115 millones de dólares, pero según la Unidad de Inteligencia Financiera de mayo del año pasado es de 4.742 millones de dólares, ¿no? Si uno ubica al narcotráfico el año 2023, se va a dar cuenta de que la corrupción es la que más plata movía. ¿Y dónde está ese dinero? 6.500 millones de dólares, es decir, en soles es lo que dice la Contraloría General de la República. ¿Cuánto se está incrementando anualmente? Sobre eso no te puedo dar los incrementos porque todo depende de las mediciones, pero hoy tenemos lamentablemente erradicaciones simbólicas y malas mediciones. ¿Erradicaciones simbólicas? Sí. ¿Cómo son esas? Han entrado ahorita a la zona de Santa María de Nieva, en Condorcanqui, pero ¿por qué no entran al BRAE? ¿Por qué no entran a Ucayali? ¿Por qué no entran a Loreto? ¿Por qué no entran a Madre de Dios? ¿Por qué no entran a Alto Guayaga? No están erradicando nada. ¿Qué tanto está impactando el retiro de la ayuda de los Estados Unidos con el gobierno de Trump? Solamente nos afecta en cuanto al tema de USAID, pero el resto de la cooperación se mantiene. Se mantiene. Claro, el Perú se mantiene con apoyo de los Estados Unidos. ¿Y qué tan eficiente o qué tanto ha ayudado la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera a afectar esta economía? Porque evidentemente 4.000 millones de dólares tienen que pasar tienen por que el estar sistema financiero, ¿no? insertados en la economía. Por eso yo saco la cifra de la Unidad de Inteligencia Financiera, de 4.742 millones de dólares. Ese es el dato de la Unidad de Inteligencia Financiera. Claro, del año pasado. Eso es lo formal. Así es. O sea, podría ser más. Pero por supuesto. Porque no sabemos si ahí están viendo el tema de marihuana que hay en 22 regiones. Se ha sumado Loreto con 2 toneladas de marihuana que han sido encontradas recientemente, la semana pasada. Es decir, que hasta Loreto, que uno pensaba que solamente producía coca, ahora también produce marihuana, pero en sus zonas un poquito más altas. Se ha hablado de que no se está dolarizando, sino que se está convirtiendo en oro también Desde el narcotráfico empezó a lavar en el oro desde el año 2009-10. Eso ocurrió en las zonas pioneras de la minería ilegal, que son Madre de Dios y Puno, con Rinconada. Ya los narcos empezaron a lavar su dinero en el oro para poder sacar su plata, porque es la mejor manera de sacar. Esa es la principal lavandería que hay, el oro. El oro sí, incluso para la corrupción, para otras economías, en el oro están lavando. Entonces está insertado entre la economía
¿cierto? Y de la política, que es de lo que estábamos también haciendo referencia. Pero por supuesto, el narcotráfico desde los 80 financia campañas políticas, ¿no? Carlos Lambert financió la campaña del APRA y Mosca Loca financió la campaña de Acción Popular. Así que acá el narcotráfico en la alta política está desde la transición democrática. Y cuando hablamos del norte chico... Pero por supuesto, yo he sido uno de los investigadores de la narcopolítica en el Perú y saqué un cuadro de narcomapas con nombres y apellidos de congresistas del periodo 2011-2016, ¿no? Y también saqué... ¿Y quiénes están en esa lista que tú has... Bueno, uno de ellos es José Gutiérrez, que yo lo mencioné en la lista, ¿no? Por haber sido financiado por un clan del narcotráfico del Alto Guayaga. Del Alto Guayaga, de Tingo María. Entonces, ¿quién resultó investigado? ¿Quién fue a parar en recluido? Fui yo, y no ellos. Ellos están tranquilos, hasta es congresista el que fue investigado. Y el otro ¿Este fue el último caso por lo que estuviste privado de tu libertad unos días? Pues sí, claro, fue ese caso, por supuesto que fue por ese caso. Ellos están frescos y tienen poder. Claro. ¿no? ¿Y en qué quedó ese caso? En nada. Terminó cuando yo estuve 2 días en eso demuestra requisitoria. que el narcotráfico tiene su cuota de poder. Pero no, el narcotráfico tuvo una narcobancada el año 2016, en el Congreso 2016-221 de 21 narcocongresistas, multipartidaria, estaba en todos los partidos, solo que Fuerza Popular tuvo el mayor número de narcocongresistas, fueron 14 de 21. 14, y todos eran patrones regionales. Perdón, 10 de ellos eran patrones regionales. Entonces, patrones quiere decir una firma muy importante en cada una de estas regiones donde ellos financiaron toda la familias, incluso algunos, ¿no? Había un congresista, creo, en Piura, en el norte. No, han tenido en Andahuaylas, en Ayacucho, en Puno, lo han tenido en Huancavelica, han tenido en Cayali, también en Huánuco. Entonces ha habido narcos pesos pesados que han estado, o sea, que son clanes muy poderosos de las regiones que han financiado toda la campaña en la región y han tenido representación en el Congreso. ¿Y en esta campaña cómo lo ves? No, ya la del 2021, hay cambios en esto. Hoy el narcotráfico puede tener hay miembros del narcotráfico que son congresistas, sin duda alguna, ¿no? Pero las cosas han cambiado tanto de que hoy tienen narcopartidos, ¿no? Fuerza Popular para mí es el principal narcopartido de este país. El segundo narcopartido, pero que sí nace de la droga directamente, es Alianza para el Progreso. Eso nace de la pasta, luego de la cocaína. De ahí hace todo su enorme poder económico, ¿no? Esa es la genealogía, la génesis del capital de ese partido. Otro que nace también de la droga directamente es Podemos Perú. Entonces, nosotros tenemos, el narcotráfico ha adquirido tanto poder, no solo en la economía, porque nosotros, cuando él le decía, aportaba mucho, sí aportaba. Por ejemplo, hacia finales, entre el 85 y 90, antes de que se pueda parar al terrorismo, antes que el Perú pueda salir de la hiperinflación y de la crisis de déficit fiscal, la estimación que hizo un economista amigo mío fue de 35% del PBI eran narcodólares. Jaime, y esas aseveraciones que lo que tú estás indicando, el narcopolítico, los partidos que tú has indicado, ¿qué ha pasado con eso? O sea, ¿hay una investigación a propósito del particular? Y si hay una investigación, ¿se ha abierto algún tipo de proceso? Mira, concretamente de investigación legal. Algunos de ellos están obviamente investigados por organización criminal. Ahí está Fuerza Popular, que le han anulado el Tribunal Constitucional cuando se trataba de un habeas corpus. O sea, se ha limpiado de manera inconstitucional una investigación por organización criminal, por el pitufeo de la campaña 2011-2016. Y ahora nuevamente... Con respecto a lo que mencionas de la influencia del narcotráfico. Pero ahí está, la influencia del narcotráfico. Pues en los narcocócteles, yo le llamo narcocócteles, eso no solo fueron cócteles, son narcocócteles, ahí es donde se lavó no solo dinero de Odebrecht, del narcotráfico directamente. No solo de Odebrecht, no solo de los grupos empresariales, sino del narcotráfico. Fuertes declaraciones de Jaime Antezana, te pedimos que nos acompañes y vamos a un corte final y volvemos. Sí, pero agradecerle primero a Jaime por la participación
Gracias por estar con nosotros, Jaime. Ha quedado un poco corta Definitivamente necesitamos que vuelvas. Faltó hablar la otra cara de la moneda, ¿no? Porque los vinculados... Hay varios temas que... Minería ilegal, extorsión, ¿no? Todas las economías criminales que han crecido en esta... Correcto. Gracias por estar aquí. El tiempo de televisión es un poco ingrato a veces. Nos vamos a una brevísima pausa. Evelyn Ortiz, gran actriz, está con nosotros también y viene en el siguiente bloque. Ya regresamos. Los hechos más saltantes. La noticia tal cual. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Yo creo que la caída de Dina Boluarte es inminente. Va a haber, te diría, paro el 15. Nuevamente podrían terminar sacando al presidente que acaba de entrar hace apenas algunos días. Y por eso empieza a aparecer un fenómeno que conocemos también como cohesión social. Y yo me temo, y lo digo de manera positiva, que hay un proceso de desobediencia civil. No se lo pierda. Todos los sábados a las 9 de la noche. Entrevistas candentes, sin pelos en la lengua. Línea de fuego. Por Viva TV, creciendo contigo. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. No le teme a la opresión, no hay mentira que oculte el dolor. Si se busca la razón en la nación, cuando la verdad levanta la voz, se enfrenta a la duda y a la confusión. Línea de fuego, donde el valor nunca se esconde, donde el debate se responde, voces que inspiran, ideas que chocan. Línea de fuego. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta en Línea de Fuego. Estamos saliendo en vivo en esta noche de sábado. Y qué bonito, porque en esta noche de sábado vamos a hablar del arte, vamos a hablar de la cultura, que es algo que también está a veces lamentablemente relegado por las posiciones y diversas posturas del gobierno. Ya la ven y nos acompaña a Martín Yamil, la gran Evelyn Ortiz. Muchas gracias. Artista tremenda. Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación en esta Línea de Fuego. Me he quedado sorprendida con el invitado anterior. La verdad que tiene una serie de conceptos que creo que a todos nos va a mejorar el panorama, ¿no? Nos ha sorprendido bastante. Total. Y en realidad, bienvenida Evelyn, creo que es un justo reconocimiento tenerte aquí. Tú no eres un personaje de la farándula, sino eres una actriz. Tienes una trayectoria, creo, intachable hasta ahora y, lógicamente, tus opiniones son muy importantes. Coméntanos en qué estamos en este momento en la vida actoral de Evelyn Ortiz. Pues el jueves 27 voy a estrenar una obra que se llama Diatribas de amor contra un hombre sentado, que es la única obra que ha escrito Gabriel García Márquez. Epa. Ha habido muchas adaptaciones de su narrativa. Estamos hablando de, Crónica de una muerte anunciada, La triste historia de la Cándida Heréndira y la abuela desalmada, que se han convertido en obras de teatro. Pero esta es la única obra que él escribe como unipersonal, ¿no? Para una mujer, para ser hecha por una mujer. Justo lo que mencionas, es un unipersonal. O sea, ahí vemos a una Evelyn Ortiz
adueñándose del escenario. ¿Es el primer unipersonal que tú has hecho, Evelyn? No, el primero fue la vida de Billie Holiday, una cantante de jazz afroamericana. Mira. Ese fue el primer unipersonal y este sería el segundo. ¿Y qué tal es esa puesta en escena? Porque cuando tienes a otros actores, obviamente hay apoyo en, no sé, en cualquier vicisitud que pueda pasar sobre las tablas. Estando tú sola, ¿cómo es? Estando yo sola, tengo que resolver sola. Improvisación al máximo Sí, nivel. yo creo que yo soy de las actrices que crea sus personajes a partir del entendimiento. Yo tengo que saber de qué va específicamente toda la obra, ¿no? Y entrar en el personaje, digamos, hasta en el pensamiento del personaje. Correcto. Para poder efectivamente resolver si es que eventualmente... ¿Cómo se llama esa técnica? Tiene un nombre, ¿no? No recuerdo. El personaje se apodera un poco de ti. Coco Chiarella hablaba del personaje medium. Mira, y ya, entonces claro, yo claro, un poco claro. que hago eso, ¿no? Sí, es el sí, medium. sí. Exacto. Excelente. ¿Y la obra la has escogido tú? ¿Ha sido convocada? ¿Ha habido un casting para poder...? No, yo estoy haciendo la producción general de la obra. Tengo como productora ejecutiva a Luz Helena Meléndez y como director a Gino Paul Melgar. Es un texto que me llegó hace algunos años. La primera vez que lo leí fue un libro que me regaló mi hermano. Y años después, un amigo digamos, del criollismo, que sabe que soy actriz, que trabajo en esto, me dice, tú deberías hacer Diatriba de Amor contra un hombre sentado. Y yo le dije, bueno, sí, ya la he leído, mi hermano me la pasó, y yo siempre busco hacer cosas. Excelente. Siempre. Entonces, este año, digamos que tenía el final del año un poco sin nada. Claro. Entonces comencé a producir este espectáculo. Aquí es unipersonal, pero es unipersonal en todo su sentido, tanto en las tablas como en la producción también. De alguna manera Estamos sí. viendo, chicos, miren ahí, este es parte pero de la sesión de fotos. Pero hay un equipo, ¿no? Sí, esa es la sesión de fotos para el afiche. Que estrena este jueves. En unos días nada más en Barranco. Ahí, tú hace un momento hablabas de las artes, no sé si el término sea mal visto, ¿no? Pero hay muchas empresas que apoyan a las artes, ¿no? Hacer teatro no es fácil. Vamos a partir porque tienes que pagar casi 500 soles para que te den la autorización de espectáculo cultural en el Ministerio de Cultura. Mira. Lo que te cuesta el hacer supuesto. una producción. Entonces, claro, la gente dice, ay, pero búscalo de tu plata. Claro, en realidad no se incentiva mucho el arte en nuestro país. Hay una crítica constante en las políticas de Estado con respecto a que en el cine peruano lo tenemos sumamente complicado, olvidado, y en realidad no se produce cine peruano que transmita tampoco un tema, además de lo actoral o cultural y demás, ¿no? O sea, el tema del cine es bien complicado, ¿no? Es complicado y ahí también se denunció que había un grupo muy selecto de gente que se apropiaba incluso de los pocos recursos del Estado hace mucho tiempo, ¿no? No hay que incentivar ese tipo de narrativas porque para todo hay una evaluación, ¿no? Entonces el incentivar ese tipo de narrativas lo que hace es efectivamente dividirnos más y lo que menos debemos hacer es dividirnos, sino en efecto unirnos. Se habla mucho del primer mundo, de que queremos que el país sea potencia mundial, pero las potencias mundiales justamente en lo que se preocupan es que la educación, la salud y la cultura estén financiadas. Por supuesto. ¿No? Entonces... eso es lo que aspiramos todos, ¿no? Efectivamente. Evelyn, y a propósito de que ya hemos abordado el tema del cine, bueno, hemos pasado del teatro al cine un ratito, ¿qué te parecen las últimas películas que han salido? Porque hay algunas con más controversia que otras, algunas controversiales porque son hechas y actuadas por influencers o chicos reality, y otras porque tocan temas históricos, ¿no? Y que no les gustan a todos. De acuerdo. ¿Por cuál quieres empezar? La verdad es que por la que quieras, porque
honestamente, como estoy en esto de diatriba y estoy produciendo y tal, entonces no voy al cine. No he visto ni La Habitación, ni he visto Chavín de Huántar, a quien le celebro el más de 1 millón de espectadores. Es un logro tremendo. He recibido hater por haberles hecho el unboxing, porque hay gente que no le gusta, pues, y pero vi un video tuyo, un TikTok, donde tú te hicieron llegar un souvenir y lo abriste, lo mostraste en un video, pues, tranquilo. ¿Y qué pasó? Porque justamente parte del apoyo al cine es justamente ¿no? Claro. Que quienes somos actores, quienes estamos metidos en el audiovisual, apoyemos también a nuestros compañeros. Es parte de lo que tú decías, ¿no? De la unidad, ¿no? O sea, no necesariamente... no tengo que estar de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo, pero sí puedes promover que se vaya a visitar. Exactamente, porque ahí está el trabajo de los productores, de directores, de técnicos y sobre todo de mis compañeros actrices y actores. Claro, en realidad es el público el que tiene que darle la crítica y el que tiene que levantar una opinión, y los políticos pueden opinar, en el caso, por ejemplo, de Chavín de Huántar, pero como actores no necesariamente. O sea, yo no sé si los políticos deben opinar sobre eso o no. O sea, no sé si es que tengan la voz cantante. En realidad, todo caso, a lo que yo me refería, Evelyn, era lógicamente que siempre en cualquiera de las profesiones que tengamos estamos sometidos a la crítica como seres humanos, ¿no? Exacto. Entonces, es lo más humano, es estar en una crítica permanente. Ahora, ¿cómo lo sabemos procesar? Como tú lo has dicho en este momento, por ejemplo, me llamó la atención y dije, sí, ¿no? Ella tiene la razón, ¿no? Es como nosotros entendemos la crítica, que podemos hacerla mucho más productiva, por decirlo así. O unes o desunes, ¿no? Exactamente, o sea, se vende la narrativa desde hace lo menos unos 20 años de un odio entre los peruanos que no existe, ¿no? El odiador no existe. Hay una persona que piensa distinto a ti y eso no quiere decir que te odie. Es sencillamente una persona que piensa distinto a ti, que tiene otra perspectiva de la vida, ¿no? Que no tiene que ver con las emociones como el amor o el odio. Aparte de la crítica ahora, ya es muchas veces, sobre todo en redes sociales, te encuentras con críticas sin fundamento, ¿no? De acuerdo. Es criticar por criticar. Bueno, yo pongo el Padre Nuestro y yo recibo hater. ¿En serio? Y me dicen que yo soy atea, que por qué yo tengo que escribir el Padre Nuestro, por qué hablo de mi fe, cuando yo soy comunista, atea y tal. Entonces no le gustamos a todos en todo. Pues. Claro, entonces yo digo, ¿cómo la gente sabe cuál es mi sentir y qué es lo que yo pienso si la única que lo sabe soy yo? Ahora te pido una opinión. Sí. ¿Qué te ha parecido esto de la participación de algunos actores en las marchas y Me ha parecido correcto. Me ha parecido correcto. En esta oportunidad se hizo, digamos, como un bloque artístico, ¿no? Porque artistas que apoyan a las marchas siempre han habido. Lo que pasa es que vamos a título personal. Correcto. ¿No? Yo he ido a muchísimas marchas y voy a las marchas. La primera marcha que fui fue a la del 14N. Nunca antes había ido a ninguna marcha. Y yo me preguntaba por qué. Y es porque yo no he tenido una vida universitaria. Normalmente cuando llevas una vida universitaria estás un poco más metido en política y apoyas marchas y tal. Yo no había conocido ese mundo y siempre me dejaba llevar por lo que veía en la televisión. Y muchas veces decía, ay, esta gente que está rompiendo, que está haciendo, y el prejuicio. Y un día decidí, dije, la única manera de saber si efectivamente es lo que sale en la televisión, porque nosotros hemos hecho televisión y sabemos también que la información muchas veces es sesgada. O sea, eso no estamos mintiendo. Así es. Entonces, fui a una marcha, como digo, fui a la del 14N. Tú fuiste a comprobar si lo que salía en la tele era verdad. Lo que salía era verdad. Comprobaste? ¿Y qué comprobé? Que efectivamente la policía lo que hace es cercarte, ¿no? Y te tiran bombas lacrimógenas al cuerpo cuando eso está prohibido, porque las bombas lacrimógenas deben ir al piso, y hacen una serie de atropellos que no corresponden, ¿no? Y efectivamente lo que hacen es enervar al ciudadano, al joven, que es el más impetuoso, ¿no? Y ahí ya vemos este tipo de resultados, que son muertes, que son agresiones físicas fuertes.
yo tuve una reunión con mi familia y se los dije, ¿no? Que yo iba a seguir yendo a las marchas en tanto yo viera que lo que está sucediendo en el país no es correcto, no es justo. Y van a haber más marchas como ya además. Y seguramente que sí, seguramente que sí. Han anunciado y todo lo demás. Evelyn, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. El jueves estrenas regresando Diatriba de amor contra un hombre sentado en Casa Bulbo, que está en la avenida Bolognesi en Barranco, así es que están invitadísimas a comprar sus entradas. Están en mis redes sociales, así es que... ¿Dónde compramos las entradas? En mis redes sociales y en Instagram por diatribadeamor.p. Excelente. Muy bien, Evelyn. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la obra. Sí, y nos vemos nosotros el próximo sábado. Cuídense. Chao. Nos vemos. Delle genti che passeranno, oh bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo fiore del partigiano, oh bella ciao, 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 questo fiore del partigiano, morto per la